Hola, bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso introductorio a las ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a hablar de ecuaciones lineales de primer orden. Antes que nada, permítanme hacer un comentario que ya hice en una clase anterior, pero que me parece interesante repetir ahora y que dice así. Los libros clásicos de ecuaciones diferenciales suelen presentar distintas categorías de ecuaciones de primer orden, categorías que incluyen, por ejemplo, a las ecuaciones de variables separables, a las ecuaciones lineales de primer orden, a las ecuaciones homogéneas, a las ecuaciones que no son homogéneas pero que se pueden transformar en homogéneas haciendo un cambio de variable, a las ecuaciones diferenciales exactas, a las ecuaciones que no son diferenciales exactas pero que se pueden transformar en diferenciales exactas multiplicando por un factor integrante, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cada uno de esos tipos de ecuación presentan un método de resolución específico. Entendemos que no tiene mucho sentido trabajar de esa manera por dos razones principalmente. La primera, porque en realidad todos esos tipos de ecuaciones se pueden resolver con el software específico de resolución de ecuaciones diferenciales, por ejemplo con la página web Franalpha de la que ya hemos hablado y que volveremos a usar hoy. Y por otra parte, porque esa clasificación está muy lejos de ser exhaustiva, o sea, existen muchísimas ecuaciones diferenciales que no caen en ninguna de esas categorías, ecuaciones diferenciales de primer orden, quiero decir, que no caen en ninguna de esas categorías, y para las cuales en realidad no se conoce ningún método de resolución, o sea, sí o sí hay que apelar al software, y entonces, ya que la clasificación no es exhaustiva, no tiene en realidad mucho sentido estudiarla como estamos diciendo. Sí hemos visto antes las ecuaciones de variables separables porque son ecuaciones sencillas que aparecen muchas veces y que tienen un método de resolución simple y que además nos permitió hacer un comentario histórico sobre el análisis matemático. Y ahora vamos a ver las ecuaciones lineales porque su método de resolución también es relativamente sencillo, no tanto como el anterior, pero relativamente sencillo, y también nos va a permitir hacer un comentario histórico sobre la filosofía de la resolución de las ecuaciones diferenciales. Pero estas serán los únicos dos tipos de ecuaciones de primer orden que estudiaremos específicamente: las ecuaciones de variables separables que vimos antes y las ecuaciones lineales de primer orden que vamos a ver hoy. Vayamos entonces al tema. ¿Qué es una ecuación lineal de primer orden? Bueno, una ecuación lineal de primer orden es una ecuación que tiene la forma siguiente: y' más p de x por y igual a q de x, donde y, como siempre, es la función incógnita, que es una función que depende de x, y p de x y q de x son los coeficientes, son datos de la ecuación, son los coeficientes de la ecuación. El aclarar p de x simplemente tiene el sentido de explicitar el hecho de que tanto p como q son funciones que dependen solamente de x, o sea, digamos así, en su expresión no aparece la y. Se puede demostrar que si p y q son ambas funciones continuas, entonces cualquiera sea la condición inicial que se dé, recordemos que condición inicial es dar el valor de la función incógnita en algún punto, entonces digo, cualquiera sea la condición inicial, el problema de valores iniciales, o sea, buscar una función que cumpla la ecuación diferencial y además cumpla la condición inicial, ese problema siempre tiene solución única. Esto que estamos diciendo en realidad es una consecuencia o un caso particular, si quieren, del teorema de Picard que vimos en una clase anterior. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal de primer orden? Veamos eso. Tenemos entonces una ecuación lineal de primer orden que tiene la forma que acabamos de ver, y lo que uno va a hacer es proponer que la solución que está buscando es el producto de dos funciones, es decir, proponemos una solución de la forma u de x por b de x, y en realidad lo que vamos a hacer es buscar por un lado la función u, por el otro lado la función b, y después multiplicarlas para obtener la solución que estamos buscando. La pregunta, y ese es el comentario que quería hacer, es ¿por qué? ¿Por qué uno propone una solución de esa forma? Y la respuesta es porque funciona. Porque este método permite efectivamente resolver la ecuación diferencial. Es decir, cuando uno trabaja en la resolución de ecuaciones diferenciales, adopta una actitud bien pragmática en la que simplemente la justificación que necesita es porque funciona y nada más. Se puede hacer, sí, efectivamente un razonamiento que a uno le permite sugerir que la solución se puede obtener de esa manera, pero la verdad es que ese razonamiento no es relevante. Insisto, la actitud es puramente pragmática y la pregunta que uno debe hacerse es ¿funciona? Si funciona, entonces el método es válido y listo, sin mayor explicación. Buscamos entonces una solución de esa forma, y lo que hacemos para encontrarla es, en principio, derivamos ambos miembros, lo que nos lleva a esta expresión que estamos viendo ahí, que es que y' entonces es u' por b, perdón, más u por b'. Es decir, lo que estamos aplicando en el miembro de la derecha, obviamente, es la regla de derivación del producto. Reemplazamos ahora la expresión de y la expresión de y' en la ecuación original y nos queda lo que estamos viendo ahí, u' por b más u por b' más p por u por b igual a q. Ahí no ponemos p de x, q de x, u de x para no sobrecargar la notación, pero hay que tomar en cuenta que tanto u como b como p como q son efectivamente cada una de ellas funciones de x. Ahora bien, a continuación, en el miembro que está a la izquierda, entonces en esa suma que nos quedó a la izquierda, en los dos últimos sumandos, sacamos factor común u y nos queda lo que estamos viendo ahí a continuación.
Llegamos entonces a esta expresión. ¿Qué hacemos ahora? A continuación proponemos que el paréntesis sea igual a 0 y que u' por b sea igual a q. ¿Por qué? ¿Por qué proponemos esto? En principio la respuesta es la que dije antes, porque funciona, porque esto nos permite resolver la ecuación diferencial. Pero expliquemos un poquito mejor por qué efectivamente funciona. Por un lado notemos que si uno encuentra una función u y una función b, de modo tal que el paréntesis sea 0 y que u' por b sea igual a q, la igualdad se cumple. Es decir, a la derecha tenemos q y a la izquierda de la cuenta claramente también está dando q. O sea, esa combinación de u y b satisface la ecuación diferencial, que es lo que queremos que suceda. Por otro lado, esto funciona porque efectivamente podemos encontrar una función u y una función b de modo tal que esas dos igualdades se cumplan, y vemos a continuación cómo se hace eso. Empezamos con la igualdad que nos da el paréntesis, que en realidad lo que nos está proponiendo es una ecuación diferencial. La ecuación b' más p por b igual a 0, donde p es un dato y b es la incógnita. Esta ecuación es de variables separables y se puede resolver con el método que habíamos visto en una clase anterior, es decir, esta ecuación diferencial nos permite encontrar b. Es decir, resolvemos esa ecuación diferencial y obtenemos b. Esa b que obtuvimos la reemplazamos ahora en la otra expresión, en u' por b igual a q. Entonces, b ahora es conocido, lo pasamos dividiendo, nos queda u' igual a q sobre b. Integramos, porque insisto, nos queda u' igual a q sobre b, o sea, la derivada de u es q sobre b, integramos q sobre b, obtenemos u, y de esa manera, como digo, nos da la expresión que queríamos para u. Una vez que tenemos u y que tenemos b, las multiplicamos y obtenemos entonces la solución que estábamos buscando. Es decir, de esta manera hemos resuelto la ecuación diferencial. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Tomemos entonces la ecuación diferencial lineal de primer orden que estamos viendo ahí, donde p es 2x y q es la función que tenemos en el miembro derecho. Para resolver ecuaciones diferenciales y en general para la matemática, yo propongo que uno debe tener en la cabeza la menor cantidad de fórmulas posibles y recordar la menor cantidad posible de procedimientos mecánicos. Después de todo, los procedimientos mecánicos los puede aplicar la computadora, no hace falta que trabajemos como robots, ya tenemos robots que hacen esa clase de trabajo por nosotros. Entonces, en este caso, lo que yo suelo recordar cuando yo resuelvo una ecuación lineal de primer orden, lo único que recuerdo, lo único que tengo en la cabeza es el hecho de que estoy buscando una función de la forma u por b, y después hago todo el razonamiento que habíamos hecho desde el principio, es decir, razono y trato de tener en la cabeza la menor cantidad de información posible. Entonces, como digo, uno propone una función que sea de la forma u por b, y prima es entonces lo que estamos viendo ahí a la derecha. Reemplazamos eso, esas dos expresiones, en la ecuación que teníamos al principio y llegamos a esa expresión que estamos viendo ahí. En el miembro de la derecha sacamos factor común u en los dos últimos sumandos y tenemos lo que estamos viendo ahí. Y entonces, como hicimos antes, proponemos que el paréntesis sea igual a 0 y que u' por b sea igual a q. Eso es lo que estamos viendo, es lo mismo que hicimos recién, solamente que ahora para el caso particular de esta ecuación diferencial. Que el paréntesis sea 0 nos lleva a esta ecuación diferencial, que como ya dijimos es una ecuación de variables separables. La resolvemos con el método que vimos en una clase anterior y llegamos a esta solución general. B es igual a C1, C1 es una constante arbitraria, por E a la menos x cuadrado. Reemplazamos ahora b en la otra expresión, o sea, teníamos u' por b igual a lo que estamos viendo ahí. Reemplazamos b por lo que acabamos de obtener. Y ahí despejamos u', es decir, pasamos dividiendo lo que está multiplicando u', simplificamos lo que haya que simplificar, y llegamos a que u' es, como se ve ahí, 2 sobre C1 por x. Integrando a la derecha nos llegamos a que u es entonces lo que estamos viendo ahí, 1 sobre C1 por x cuadrado más C2, donde C2 es una segunda constante que surge al integrar la función u', o sea, que surge al integrar 2 sobre C1 por x. En resumen, hemos llegado a esta expresión para u y esta expresión para b. Fíjense que acá tenemos dos constantes distintas, C1 y C2, mientras que la solución general de la ecuación diferencial, como es de primer orden, tiene que depender de una sola constante. Si hemos hecho todo bien, y esto que voy a decir es una forma de verificarlo, la solución final que se obtenga al multiplicar u por b tiene que depender de una sola constante. Veamos cómo efectivamente eso sucede. Entonces planteamos que la solución i que estamos buscando es el producto de u por b, que ahí tenemos expresado. Distribuimos, simplificamos lo que haya que simplificar y llegamos a la expresión que está ahí. Y es entonces x cuadrado por e a la menos x cuadrado más, dice, c2 por c1 por e a la menos x cuadrado. Pero ahora c2 por c1 son dos constantes que están multiplicadas. El producto de dos constantes arbitrarias es una constante arbitraria que podemos llamar c, así que en definitiva tenemos que i es x cuadrado por e a la menos x cuadrado más c por e a la menos x cuadrado, que ahora sí entonces es la solución general de la ecuación, que depende de una sola constante como debe ser. Es decir, hemos resuelto correctamente la ecuación diferencial. Sin embargo, es mucho más práctico, mucho más rápido resolver la ecuación diferencial con algún software, por ejemplo, que nos provee la página Wolfram Alpha que ya hemos mencionado. La ecuación diferencial que acabamos de resolver es esta,
que en Wolfram Alpha escribimos de la manera que estamos viendo ahí. Fíjense que la función exponencial la escribo como exp. Y además, como ya vimos en algún caso anterior, yo ya aclaro que y es función de x. Probablemente Wolfram Alpha en este caso particular, que la única letra que aparece aparte de la y es la x, se daría cuenta de que efectivamente y es función de x. Sin embargo, yo prefiero poner un poco de información de más para estar seguro de que Wolfram Alpha me está entendiendo correctamente. Después de apretar Enter en una fracción de segundo, Wolfram Alpha nos muestra esto que estamos viendo aquí. Lo primero que dice input es la manera que entendió Wolfram Alpha lo que hemos escrito, que es una manera que tenemos de verificar que nos entendió correctamente. Si comparamos lo que está ahí con lo que queríamos escribir, veremos que efectivamente sí nos entendió. Después nos dice que es una ecuación lineal de primer orden, que ya lo sabíamos. Después nos muestra formas alternativas de escribir la ecuación. Y finalmente nos muestra lo que realmente queríamos, que es la solución general de la ecuación, que si comparan con lo que habíamos encontrado, efectivamente verán que es exactamente lo mismo. Es decir, Wolfram Alpha resolvió por nosotros la ecuación diferencial. Veamos a continuación un problema de modelización que dice así. Un cierto elemento radiactivo A se descompone en un elemento radiactivo B y este a su vez en un tercer elemento C. Llamamos a de t y b de t a las funciones que nos expresan las cantidades de a y b presentes en cada instante t, y k1 y k2 son las constantes correspondientes a cada descomposición. Ahora en un minuto vamos a explicar qué significa esto. Inicialmente hay solamente una cantidad de m sub 0 de a presente, o sea, ni b ni c están presentes al comienzo del proceso, y el problema nos pide finalmente hallar la expresión de b de t. En realidad el problema presupone un conocimiento previo, que es que la tasa de variación en el decaimiento radiactivo es constante. La tasa de variación de una cantidad, recordemos, es el cociente entre la derivada de esa cantidad por la cantidad misma. O sea, lo que estamos diciendo es que A' sobre A es menos K1. En realidad A' sobre A es constante, una constante negativa, porque justamente estamos hablando de decaimiento. El A va disminuyendo en su masa, o sea, el A va desapareciendo, si se me permiten decirlo así. Esta expresión obviamente también podemos escribirla de este modo que estamos viendo. Lo mismo sucede con B. B va decayendo, pero en este caso la constante es K2, o sea, podemos decir que B' es menos K2 por B. Pero en el caso de B pasa algo más. B no solamente va decayendo por su propia radiactividad, sino que además cada gramo, digamos así, cada unidad de masa de A que se va desapareciendo se va transformando en una unidad de masa de B. O sea, lo que desaparece de A, digamos así, se le suma a B. Eso lo expresamos de esta manera. O sea, agregamos un sumando que nos indica que lo que desaparece de A aumenta como B. Fíjense que A' es negativa, por lo tanto menos A' es positivo. O sea, justamente lo que estamos diciendo es que la masa de A desaparecida, por así llamar, es masa que se le suma a B. Si reunimos esas dos expresiones, podemos resumirlas de este modo. B' es K1 por A menos K2 por B. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esta primera expresión para A y esta segunda ecuación que se refiere a B y a A mismo también. Resumiendo entonces, hemos llegado a estas dos ecuaciones diferenciales, donde además tenemos las condiciones iniciales que estamos viendo ahora. A de 0 es m sub 0 y b de 0 es 0. La primera ecuación, A' igual a menos K1 por A, en realidad es una ecuación de variables separables. La podemos resolver y si tenemos en cuenta la condición inicial nos da la expresión para A, que es la que estamos viendo ahí. Esa expresión para A la reemplazamos en la segunda ecuación y llegamos a esto que estamos viendo. B' es igual a K sub 1 por m sub 0 por m menos K1 por t menos K2 por B. Esa es una ecuación lineal de primer orden. De hecho, si uno pasa sumando K2 por B, nos queda escrita de la manera que habíamos visto antes, donde entonces P es constante K sub 2 y Q es la otra expresión que tenemos en el miembro derecho. Tenemos que resolver la ecuación diferencial, podemos hacerlo con el método que ya hemos visto, pero en realidad lo vamos a hacer con Wolfram Alpha. Ahí arriba tenemos la ecuación que queremos resolver, que escribimos en Wolfram Alpha de la manera que estamos viendo. Fíjense cómo hemos escrito K sub 1, cómo hemos escrito m sub 0, y que la función exponencial, como hicimos antes, la escribimos como x. Apretamos Enter y Wolfram Alpha nos muestra lo que vamos a ver a continuación. Tenemos ahí el input, que efectivamente corresponde a la ecuación que hemos escrito, y abajo de todo tenemos la solución general de la ecuación. En realidad nosotros buscábamos la solución particular que correspondía a la condición inicial b de 0 igual a 0. Les dejo entonces para que piensen eso, una vez que tenemos la solución general que nos dio Wolfram Alpha, cómo es la solución particular que cumple la condición inicial que teníamos, y a su vez otra cuestión que es interesante observar, fíjense que en la solución general hay un término K2 menos K1 dividiendo. O sea, Wolfram Alpha ha supuesto que K1 es distinto de K2, si no obviamente estaríamos dividiendo por 0. Les dejo para pensar entonces cómo es la solución general en el caso particular en que K1 sí fuera igual a K2. Les dejo como tarea que piensen las dos preguntas que hemos planteado. Con esto damos por terminada la clase de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Continuaremos en próximos videos. Muchas gracias.